¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero agradecerte antes que nada el poder estar aquí y tomarte un tiempo para poder aprender de Dios. De verdad es un privilegio poder aprender de las Escrituras, pero sobre todo ponerlas en práctica. Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra reunión del día de hoy, miércoles. Hola, bienvenidos todos. Qué bueno que te conectas, que estás acá en la segunda parte de nuestra serie Todo el día con Dios. Y la verdad es que es un tema muy básico, es un tema que tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra cercanía con Él. Y ojalá y estés practicando las 4 acciones que te dejaba la semana pasada, que desde el momento en que abras tus ojos, aún acostado en tu cama, puedas estar proclamando a Dios, puedes estar dando gracias, proclamando alabanzas, con la gratitud de saber un día más que estás vivo, que estás sano, que Dios te permitió vivir. La segunda acción que te compartía es que pudieras sentir la presencia de Dios. Desde las primeras cosas que hacemos, sentir a Dios, sentir su amor. Luego valorar su palabra, entender que es la palabra de nuestro Creador, Señor Todopoderoso. Y la última que te dejaba para iniciar nuestro día era poder orar a Dios, estar en su presencia, hablándole, teniendo esa gran conexión con Él. Lo que hoy quiero compartirte es después de eso, ¿qué vamos a hacer en nuestro día después de tener esas 4 acciones? Saliendo de casa o iniciando nuestras actividades. Justamente lo que dice en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y justamente esta parte de permanecer en Dios, porque de pronto podemos tener como un buen inicio de nuestro día, levantarnos y proclamar alabanzas, proclamar gratitud a Dios, teniendo ese devocional tan cercano a Él, permaneciendo en su palabra y llevándola y guardándola en nuestra vida. Pero muchos lo dejamos en la casa, dejamos a Dios en la casa y no permanecemos en Él, no lo llevamos al resto de nuestro día, no lo llevamos al resto de nuestras actividades. Porque la Escritura es muy clara, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y no queremos estar separados de Dios, queremos permanecer en Él, tener esa comunión cercana, tener a Dios en nuestro día a día, todos los días, en cada segundo, en cada minuto. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Por eso hoy, en esta segunda parte de nuestra serie, quiero compartirte 2 acciones que podamos llevar durante nuestro día, saliendo de nuestra casa o iniciando de nuestras actividades. Para quien no sale de casa, particularmente ya este lunes, muchos ya se integraron a sus actividades normales, ya no están trabajando desde casa. Y otros en verdad nunca lo dejaron de hacer, estuvieron siempre saliendo en sus actividades normales y es lo que queremos hacer. Y la primera acción saliendo de casa o iniciando nuestras actividades es vive tu fe, que vivas tu fe, que yo viva mi fe, que yo practique mi fe. Y en verdad la vida es complicada, la vida está llena de situaciones, llena de problemas, la vida está llena de dificultades, es una realidad. Y no quiero ser simplista porque en verdad los días son difíciles y vivir nuestra fe expone tanto nuestra espiritualidad. Al salir de nuestra casa
Ahí es como la hora de la verdad, donde vamos a experimentar la realidad. Un mundo que en muchos casos no es espiritual, que en muchos casos pues no es paciente. Un mundo donde toda la gente vive a prisa, vive acelerada, está enojada, está molesta. Y nosotros como seguidores de Jesús, pues vamos a estar envueltos en esa actividad cotidiana de todos. Por eso la primera acción es vive tu fe, es la que hoy quiero compartirte. Y la próxima semana voy a compartirte la segunda parte de este tema, la segunda acción. Y en Colosenses 1, 3 y 4, Pablo les escribe a estos discípulos en la ciudad de Colosas. Particularmente Pablo no era quien los había evangelizado. Él no fue quien inició esta iglesia. Quien lo inició fue un discípulo llamado Epafras. Y él le había comentado a Pablo acerca de los buenos discípulos que ellos eran, cómo eran tan fieles seguidores de Jesús. Pero como en cada ciudad en estos tiempos estaban expuestos a falsas doctrinas, a falsos maestros, y Epafras le había comentado a Pablo, y Pablo les había escrito esta carta para advertirles que no cayeran de su fe, que pudieran vivir su fe de manera plena. Y en el verso 3 y 4, Pablo les escribe y les dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Era impresionante cómo estos seguidores de Jesús, hermanos nuestros de la iglesia de Colosas, habían recibido también el mensaje y cómo lo llevaban a la práctica en el día a día de sus vidas. Por eso cuando Epafras le cuenta a Pablo, le cuenta que ellos viven su fe de una manera real, de una manera intensa. Y eso se ve en el amor que tienen por todos los santos, en el amor que tienen unos a otros. Y esto Jesús lo había dicho, que el sello distintivo de nuestra fe, lo que nos iba a distinguir como sus seguidores, era el amor de los unos por los otros. Porque yo quiero preguntarte, ¿cómo nos vamos a dar a notar de que somos discípulos de Jesús? ¿Qué es lo que la gente va a notar en nosotros que somos sus discípulos? ¿Por nuestra manera de hablar, un lenguaje religioso? ¿Cómo? ¿Por nuestra manera de vestir? ¿O porque llevemos símbolos en nuestras vidas? En verdad es que no. Tú y yo hemos conocido personas que tienen símbolos, tienen el pescadito en su coche y que van en el tráfico, pues viviendo, practicando tantas cosas. Yo he visto personas que tienen el pescadito allí en su coche, discutiendo, diciendo malas palabras, o personas que tienen en su cuello un crucifijo, que aparentemente puede ser un símbolo como de cristianismo, y a ellos los he oído hablar con groserías, con malas palabras, insultando, diciendo muchísimas cosas. Eso no va a denotar que somos hijos de Dios, discípulos de Jesús, seguidores, sino el amor que tengamos por otros, la paciencia. Por eso en el verso 6, Pablo les dice: este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. El evangelio que Pablo predicaba había llegado hasta ellos, y este evangelio estaba dando fruto en muchas partes del mundo, dice Pablo, pero también estaba dando fruto en la vida de estos seguidores de Jesús.
Y eso es lo que necesitamos hacer saliendo de nuestra casa. Que el evangelio que leímos en la mañana, que el tiempo de comunión con Dios dé fruto en nosotros, los frutos del Espíritu. Que el amor se vea, que la paciencia se vea, que la amabilidad, que la bondad, que la humildad se vea. Y hermano, no es fácil. En mi propia vida yo lo veo y es bastante complicado. De manera particular yo te he compartido que uno de mis desafíos más grandes es la paciencia. Y en varias situaciones Dios me expone mi paciencia. Particularmente a veces cuando vamos a comprar al súper, a mí no me gusta esperar en las filas, por ejemplo. Se expone tanto mi paciencia y a veces ni cuenta me doy y estoy impaciente. Y es cuando los frutos del Espíritu debieran verse en mi vida. Por eso Pablo aprobaba tanto cómo esos frutos se veían en la vida de estos seguidores de Jesús aquí en Colosas. Luego en el verso 1:9 les dice: por eso, desde el día en que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. En el verso 10 y 11 continúa diciéndoles: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda una buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Dice Pablo, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, que la voluntad de Dios es que le agrademos. La voluntad de Dios es que permanezcamos unidos a Él, conscientes de que vivimos en su presencia. Dios no nos abandona. Por eso te digo que no dejemos a Dios en nuestra casa, que lo llevemos con nosotros, conociendo su voluntad. Y cuando lo tengamos presente, vamos a vivir de una manera digna del llamado, digno de ser sus hijos. No sé si te ha pasado, pero de pronto alguien del trabajo se enteró de que tú eres cristiano, que tú eres un seguidor de Jesús. Y de pronto te dicen: ¿sabías que fulano también es? Y luego llaman a ese fulano, llaman a esa fulana. Y de pronto tú ves que a ese fulano que llamaron, tú lo has visto peleando con otro en el trabajo, metiendo cizaña, lo has visto decir chismes de otros, hablar mal de otros, lo has visto hablar con groserías. Esa no es una manera digna del llamado, digno de ser hijos de Dios. A eso se refería Pablo, por eso dice agradándole en todo. A mí me ha impresionado saber de la vida de muchos de ustedes, cómo en verdad son discípulos de Jesús en sus trabajos. De veras, muchos de ustedes siendo pacientes en momentos de gran dificultad en su trabajo. Aún muchos de ustedes han impactado la vida de otros porque han vivido, como dice Pablo, de esta manera digna. Dice Pablo, esto implica dar fruto en toda buena obra, dar fruto allí en tu trabajo con tus compañeros, porque estás consciente, estamos conscientes que vivimos en la presencia de Dios. Luego dice crecer en el conocimiento de Dios. Cuando crecemos en su conocimiento, no es solamente llenarnos de sabiduría espiritual, de cuánto nosotros estamos en la palabra de Dios, sino cuánto la palabra de Dios está en nosotros. Y eso se manifiesta en el día a día, en las actividades cotidianas. Por eso continúa diciendo ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, fortalecidos con el poder de Dios. Y en el momento de la dificultad, de la prueba, de las situaciones en el trabajo, que yo sé que todos los trabajos son problemáticos, particularmente antes de dedicarme a esto,
tenía un trabajo secular. Y ese trabajo cada día era enfrentar situaciones difíciles. Personas en los trabajos que no asumen su responsabilidad, que culpan a otros. Personas que no saben trabajar en equipo y que quieren hacerte ver mal. Todos los días en los trabajos. Particularmente si tú das clases o eres maestro, esa es una labor impresionante y de veras yo quiero valorar tanto ese trabajo que haces. Porque hoy por hoy los chavos, los niños, las generaciones de hoy son tan irrespetuosos con la autoridad. Viven de una manera tan simplista, de una manera tan superficial. A veces el maestro está tan interesado en que ellos aprendan y ellos no tienen el más mínimo interés de aprender. Y eso es difícil y a veces yo puedo pensar que te desesperes, que te pongas de malas y eso es común, pero aún en eso, dice Pablo, si somos fortalecidos en nuestro ser, vamos a poder vivir de una manera digna de este llamado de ser hijos de Dios. O si tú te dedicas al servicio al cliente, el cliente siempre cree tener la razón. El cliente siempre está enojado, no es fácil. Por eso continúa Pablo en el verso 11, la segunda parte, y el 12 dice así: perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Si nosotros nos fortalecemos en Dios, si nosotros vivimos practicando este llamado de ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, vamos a perseverar con paciencia en toda situación. Y sabes, cuando tú puedes perseverar con paciencia ante una situación problemática de la vida cotidiana de tu trabajo o aún de los que están en casa, que de pronto hay situaciones difíciles, complicadas, pero tú perseveras con paciencia aunque la situación es difícil, tú vas a causar impacto en la vida de quien te vea. A veces puede ser en el mercado, que hay personas que van enojadas y que los rozas y se molestan y tú no reaccionas de manera agresiva, sino con paciencia. Yo estoy seguro que puedes causar muchísimo impacto en la vida de las personas. De eso hablaba Pablo, de eso, que perseveres, que podamos vivir, dice, como los santos en el reino de la luz. Tú y yo pertenecemos a la luz. Pertenecemos a la luz. Ahora quiero darte como 3 tips de cuando tú en tu día a día ya fallaste, ya te diste cuenta de que no te comportaste como un discípulo de Jesús. ¿Cómo puedes regresar a enfocarte, a retomar el camino? Porque de pronto podemos fallar y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que vivimos en la presencia de Dios, porque generalmente fallamos en nuestra vida de fe cuando nadie nos ve, cuando nos olvidamos de que Dios es quien nos ve. No nos ve una persona, no está ahí tu esposo, tu esposa o quien te discipula, un hermano de la iglesia viéndote. No está ahí, pero que podamos recordar que vivimos en la presencia de Dios. Por eso en el Salmo 139, el 1 y el 2, nos dice el salmista: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Sí, ciertamente no hay un hermano ahí que nos esté viendo y que nos esté diciendo: hey, te estás enojando, hey, te estás desesperando, estás respondiendo mal, estás interviniendo en esa plática de chisme, estás siendo un mal discípulo. No, pero si entendemos que vivimos en la presencia de Dios,
vas a darte cuenta lo que dice el salmista. Tú me examinas, tú me conoces, tú sabes todo de mí, tú sabes mis pensamientos. Y si de pronto podemos fallar, podemos como romper esta dignidad de nuestra vida, que pronto, hermanos, podamos examinarnos como Dios nos examina y darnos cuenta y reconocer, estoy fallando. Y luego poder volver al camino. Como continúa en el final de este Salmo 139, en el verso 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esta es la actitud que debiéramos de tener. Examinarnos, sondear nuestro corazón, sondear nuestros pensamientos. Sí, Dios lo hace, pero lo hace a través de nosotros mismos, de lo que leímos en la mañana, de lo que guardamos de la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso debiera estar presente en nuestro día. Y si de pronto ya nos enojamos, ya nos molestamos, aún de las mamás que están en la casa, ahora que no ha sido fácil, teniendo la actividad de sus hijos en la escuela, siendo maestras, siendo trabajadoras ahí, que no ha sido fácil, de veras, y trato de comprender todo esto, que tú puedas sondear tu corazón, sondear tus pensamientos, y como dice el salmista, guíame por el camino eterno, guíame por el camino que tú caminas, ahí yo mismo quiero caminar, y pronto regresar a ese camino y tener presente, la gente no me ve, tal vez la gente no sepa que yo sea un discípulo de Jesús, pero tú, Dios, sí me ves. Porque de pronto, no sé si te ha pasado, pero yo mismo lo he dicho, yo quiero hacer lo correcto, pero cuando me doy cuenta, ya fallé. Y muchos ahí permitimos el desánimo, nos desanimamos, y luego decimos, ¿para qué oro? ¿Para qué tengo ese devocional tan profundo con Dios? Si luego, mira, ni me sirvió. Pero es como regresar al camino. Por eso el autor de Hebreos nos anima en Hebreos 3, 7 y 8, diciéndonos, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Claramente se refiere cuando el pueblo de Dios no atendió al llamado de Dios de ser obedientes, de tomar posesión de la promesa que Dios les había hecho. Y ellos endurecieron su corazón. Y por endurecer su corazón no retomaron el camino y anduvieron deambulando por el desierto 40 años. Si ellos pronto hubieran tenido un corazón dócil, hubieran tomado lo que Dios les decía, pronto hubieran enderezado el camino. Y eso es algo que yo te animaría a hacer. Segunda razón, ¿por qué generalmente fallamos en nuestra vida de fe? Particularmente es cuando está involucrado el dinero, cuando está involucrado ahí la parte económica. Y a veces tiene que ver con nuestra honestidad. Porque de pronto parece que pensamos que fallo cuando tomo mucho dinero y yo no he cometido nunca un fraude, por ejemplo. Nunca he cometido un fraude. Yo nunca he asesinado a nadie, pero no necesitamos hacer como esas cosas grandotas, sino con cosas sutiles. Y dice 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores.
Pablo no dice que la raíz de todos los males sea el dinero. O no dice que la raíz de todos los males es tener mucho dinero. Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo, hermanos. No es malo el tener la intención de salir de casa y salir a trabajar para nuestro sustento. Eso no es malo. Lo que está mal es el amor al dinero. Y ahí es cuando en nuestro corazón empieza como una competencia entre Dios y ese dinero. Y nos desenfoca, nos desvía de la atención de agradarlo a Él. Por eso dice Pablo, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar, muchos dolores. Nos desviamos de vivir nuestra fe, de vivir con integridad, de vivir con honestidad por temas de dinero en el trabajo. Y a veces no tiene que ser tanto, a veces es poco. Personas que no quieren pagar lo justo. Luego hasta mentimos. Mentimos de cosas bien simples y comunes. Debiéramos ser honestos, debiéramos ser responsables. Si tú estás contratado en tu trabajo para desempeñar una actividad, pues hazlo con responsabilidad. Y cuando te paguen ese dinero, es un dinero que tú te ganaste de manera honesta por dar tu servicio, tu 100% en ese trabajo. Pero no como que trabajamos. Hay muchos ahora que trabajaban desde casa. Tal vez tú tengas compañeros así que nada más se conectaban, pero que no estaban presentes. Y este es un tema muy profundo. De veras, muchos que quisiéramos vivir una comunión profunda con Dios, no la vamos a vivir porque siempre el dinero está compitiendo en nuestro corazón y a veces nos gana y deshonramos a Dios, siendo deshonestos en el día a día, no siendo responsables, no trabajando al 100% ahí en nuestra actividad. Y eso es robar poquito, tal vez lo decimos, pero es robar y ya no somos dignos de vivir este día a día con Dios en su presencia, con una comunión. Y la tercera cosa del por qué fallamos en nuestra vida de fe es por el ritmo de vida tan acelerado que tenemos. Cuando se acelera el ritmo de vida. Y quiero ser muy sensible en este tema porque particularmente el área geográfica donde vivimos nos lleva a viajar hasta la ciudad para nuestros trabajos. Y ya de por sí levantarnos temprano, salir deprisa, a veces ni desayunados, tomar el transporte. El transporte público no es de lo mejor, la inseguridad, todo eso nos envuelve para vivir a prisa. Y particularmente cuando yo trabajaba de manera secular, yo vivía así, tan a prisa, no teniendo presente como mi vida espiritual, olvidándome de Dios. Sí oraba, sí estaba en la palabra de Dios, pero dejaba a Dios en mi casa. Por eso en el Salmo 39:4 el salmista nos recuerda y dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuerda que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Que podamos tener pausas durante el día, podamos dejar ese trajín tan acelerado que en esta vida rutinaria nos envuelve. De veras, yo te lo digo por experiencia. Viví tan a prisa que se me olvidaba a veces los días en que vivía. No sé si te ha pasado que de pronto vives tan a prisa que no sabes si es viernes, si es lunes, no sabes qué día vives. ¿Te ha pasado? Detente, reflexiona en la presencia de Dios.
Si tuvieras la oportunidad de, en tu hora de comida, en el trabajo, quitarle 10 minutos y ponerte a orar, a volver a recordar que eres su hijo. Por eso el salmista dice, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que hay algo más importante que esta vida de problemas, de situaciones, que esta vida de preocupación aquí que tengo. Recuérdame que mi vida aquí es fugaz y que tiene un sentido profundo siendo tu hijo, siendo el hijo del creador del universo. Que puedas recordarlo, hermano. Eso es vivir tu fe. Eso es llevarte a Dios cuando salgas de tu casa. Llevar su presencia, recordar que está ahí contigo, que Él tiene el control, que Él tiene el control siempre. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. La siguiente semana voy a continuar con la segunda parte de esta clase. ¿Qué vamos a hacer después de vivir nuestra fe? ¿Nos las vamos a quedar nada más para nosotros? No, la intención es compartirla. Te animaría que pudieras practicar esto que hasta aquí vimos el día de hoy, de poder vivir de una manera digna el llamado, cuando estemos con las personas comunes allí en tu trabajo, a donde te desenvuelves. Vamos a terminar orando. Padre amado, muchas gracias, Dios, por el llamado de ser tus hijos, por el amor que nos tienes. Queremos tenerte presente siempre en nuestras vidas, conscientes que vivimos en tu presencia. No queremos que te quedes en la casa, Dios, queremos llevarte con nosotros. Padre, esa es una realidad, lo digo de esa manera, pero en verdad es que tú siempre estás a nuestro lado. Más bien nosotros luego no estamos a tu lado, nos olvidamos de ti, no te tenemos presente. Aún para quienes se quedan en casa, para quienes no salen, para quienes están ahí, que luego los envuelve las actividades de casa, de quehaceres, y nos olvidamos de ti o se olvidan de ti. Yo quiero orarte porque te tengamos presente en el día, que te honremos, que si viene una situación problemática que nos hace desviarnos de vivir como tus hijos, que pronto podamos retomar el camino. De eso se trata, Padre, tenerte presente. Por favor, te lo oro, que nuestra vida te agrade y te honre en todo. Esa es mi oración, que te honremos en todo, por favor. Quédate el control de nuestras vidas y que nosotros tengamos presente que tú eres el que tienes el control, no nosotros, y que te honremos. A través de Jesús dejo esta clase y esta oración y que podamos practicarla. En su nombre te oramos. Amén. Muchas gracias, hermano. Nos vemos el domingo en la continuación de la otra serie que estamos llevando. Comparte la liga con tus amigos, con tus conocidos. Es muy especial. Dios puede utilizar todo para cambiar la vida de muchísima gente. Nos vemos el domingo. Adiós. Qué especial poder levantarnos con Dios y estar con Él durante todo el día. Quiero agradecerle mucho la clase a Romeo, la clase del día de hoy. Quiero decirles que esta clase a mí me da mucha esperanza para seguir adelante en mi relación con Dios, estar alegre y confiando en Él cada momento. También quiero invitarte que te unas con nosotros en oración todos los sábados a las 6 de la mañana. A través de Zoom estamos teniendo un tiempo muy especial para agradecer y pedir a nuestro Dios. También te invitamos a nuestra reunión el domingo a las 10:30 de la mañana. Va a ser un tiempo muy especial donde Dios va a hablarnos a nuestro corazón. Esperamos que puedas estar ahí y no faltes. Por último, también quiero recordarte que nos puedes seguir a través de las redes sociales como ICOC Ecatepec en Facebook y YouTube. Que descanses y hasta pronto.